Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de una preocupación que tenemos, y me incluyo muchos en este año 2023, y es hacia dónde va a ir nuestra economía. Un 2022 bastante golpeado por todo lo que tiene que ver con el acontecer internacional, la guerra que vino a agravar todos los problemas económicos de muchísimos países en el mundo, esta sombra de la recesión que se puede avecinar para este año 2023, también una clase media que sigue siendo golpeada por la inflación en casi todos los países del mundo y un freno al crecimiento mundial. Nosotros entonces vamos a saludar a Eric Bear Villegas. Él es profesor de Economía del TEC de Monterrey y decano de Ciencias Económicas de la Universidad Internacional de Berlín. También, por supuesto, cómo no, nos acompaña desde Davos nuestra enviada especial al Foro Económico Mundial, nuestra periodista económica Daniela Blandón. Daniela, ya le voy a dar paso para que también se incluya esta conversación que vamos a tener con Eric, pero Eric, quiero empezar con usted preguntándole hacia dónde entonces vamos en materia económica este 2023. Definitivamente sí nos vamos a enfrentar a esta recesión que dicen muchos expertos. Bueno, muy buenos días a todos. Es obviamente imposible predecir. Yo soy algo optimista por algunas variables de que nosotros no vamos a terminar en una recesión así de grave como la del 2008. Sin embargo, hay algunas señales de los mercados que sí nos dicen que hay preocupación por parte de los bancos que están aumentando las provisiones, es decir, esperan más impagos. La clase media también se está viendo afectada en algunos países como España por hipotecas variables que ahora están prácticamente destruyendo lo ahorrado. Y cuanto más impago haya, más preocupación va a haber también por ese flujo de liquidez. Entonces, si eso continúa, yo creo que el tema de la recesión es anticipable, pero si finalmente los diferentes actores económicos logran de una u otra manera evitar esa situación, entonces creo, y ahí sí me veo un poco más optimista. Ahora, el problema también tiene que ver con que en Estados Unidos hay una profunda división entre lo que se espera que la Fed va a hacer con las tasas de interés y con lo que la Fed realmente podría hacer aumentando aún más las tasas, que encarecería el dinero y que también llevaría inclusive a países emergentes, los como Brasil, Colombia, etcétera, a ver una depreciación de sus monedas mucho más fuerte. Y eso obviamente implica un empobrecimiento general. Esto está atado a la inflación. Esa es la principal preocupación actual de los países emergentes. Perder el poder adquisitivo y a su vez la competitividad que tienen frente a, digamos, a sus socios comerciales. Eric, un placer saludarlo desde acá para preguntarle, pues precisamente este foro es el escenario para discutir ese tema, pero primero, en plata blanca, ¿qué significa una recesión para las personas de a pie? Y segundo, ¿qué pueden hacer desde acá para evitar esa recesión? Creo que la mitad de la pregunta no la escuché bien por temas de señal, pero si nos preguntamos qué se puede hacer para evitar, realmente, por un lado, digamos, lo que hace la familia, sí, digamos, el ciudadano de a pie, es tratar de reducir los gastos innecesarios al máximo. Es decir, tratar de ahorrar y de dejar ese colchón financiero disponible lo mejor que se pueda para tener algo para los imprevistos. Es decir, no tratar de invertir ahorita en algo innecesario, no dejarse llevar por narrativas económicas de meter dinero en algo que uno no entiende, que eso tiende a pasar mucho cuando la preocupación, digamos, deviene también en un tipo de esperanza en cosas que no entendemos. Y por el lado de los gobiernos, claramente ser responsables, que es algo que no se está viendo en Latinoamérica. Se hacen anuncios muy graves, anuncios que dejan ver las rupturas institucionales que existen, que dejan confundidos a los inversionistas, y a la vez eso, digamos que se enmarca en ese panorama de la incertidumbre, en donde hay una guerra y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, es un llamado a la prudencia. Recordemos que en la economía el tema de las narrativas, de lo que decimos, de los chismes, de este tipo de cosas que empiezan a esparcirse por los mercados, tienen unos efectos muy profundos. Entonces, cuanto más prudencia se pueda cultivar, mejor va a ser. Y ya en el plano de las familias, realmente es tratar de evitar al máximo los gastos innecesarios, pero obviamente cada quien define qué es necesario y qué no lo es, ¿no? Cosa que es muy difícil decir desde arriba o desde una posición, digamos, de torre de marfil.
Claro, Eric, pero lo que sí también es cierto es lo que va a pasar, digamos, en materia de empleo y también la calidad de los mismos, porque se espera que este año haya, digamos, la mitad de los empleos que hubo el año 2022 y también la calidad que no sea la igual que vimos el año pasado, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar también en este sentido y qué consecuencias va a tener esto en la población? Bueno, si sigue aumentando el problema del desahorro y el consumo termina siendo financiado por más deuda, efectivamente eso puede llevar a que en el sector real las empresas cierren. Si eso pasa, no solamente vamos a ver menos empleo, sino lo que estás diciendo es empleos de peor calidad, que eso es sumamente grave, digamos, desde el punto de vista socioeconómico. Ahora, yo no creo mucho en esa predicción de tener la mitad de los empleos, estaríamos hablando de una situación como la que se dio en los años 70 de estanflación, se hablaba en Estados Unidos ante el choque económico del petróleo, de tener desempleo muy alto, inflación muy alta y crecimiento económico prácticamente nulo. Yo espero y estoy muy optimista que no habrá una estanflación eh, y también creo que este tema de los empleos no va a ser tan estructural que realmente, digamos, destruya una gran parte de lo que se ha logrado ganar en las últimas décadas. Sin embargo, eso va a depender de las políticas públicas y de la seriedad, sobre todo en países que son sumamente vulnerables, como lo son los países latinoamericanos, y también del desenlace que se ve ahorita con el conflicto con la invasión rusa a Ucrania. Pero para Latinoamérica es clave que los gobiernos sean sumamente responsables y prudentes y no hagan anuncios que al final hacen que los capitales se vayan para otros países. Eric, uno de los temas principales esta semana, ya más de mediano y largo plazo, es la crisis climática. ¿Qué se puede hacer desde este foro precisamente para abordar esa crisis y más cuando hay tantas críticas de la gente que dice que inclusive este no es un buen ejemplo de lucha contra la crisis climática porque los presidentes de las compañías y los ministros, los primeros ministros y los jefes de gobierno llegan hasta aquí en jets privados que son 50 veces más contaminantes que los trenes? Yo ahí soy sumamente escéptico sobre el tema de Davos porque realmente parece más es un club de conversación. Lo que es importante es los temas sobre los cuales se habla. Claramente en ese club de conversación es importante ver qué temas se están tocando, qué expectativas existen, pero por otro lado pensar que de ahí se va a derivar una solución clara. Yo ahí soy bastante escéptico por lo que estás diciendo, que es sumamente simbólico, que estén llegando en este tipo de jets y al final obviamente es algo que difícilmente se va a poder evitar. Creo que es un tema muy simbólico, pero que nos dice a nosotros que ahí no está la solución al tema del cambio climático necesariamente, sino en las políticas públicas y también en la efectividad de lo que hacen las empresas dentro de ellas mismas, a través, por ejemplo, de la reutilización de materiales en las empresas textiles y así sucesivamente. Yo ahí sí lo digo abiertamente, soy sumamente escéptico de lo que se derive del Foro Económico Mundial. Creo que es un club más de conversación y de narrativas, pero que hay que estar muy pendientes de los temas que tocan.